para el ministerio. Amén. Diga conmigo: Espíritu Santo, empodérame con tu espada aguda de la fe. Otra vez: Espíritu Santo, empodérame con tu espada aguda de la fe. Ayúdeme a orar en el Espíritu, pero ore como alguien apostólico. Oh, tarrabacaya senda levaque, terebacora basota rebaca, nanda rabacaya sota rebaque, niribikira basota rebaque, terebaqueya senda levaca, darabacara basota rebaque, niribikira basota rebaca, nanda rabacaya sota rebaque, diribikira basota rebaca, terebaqueya senda levaque, diribikira basota rebaca. Oh, tarrabacaya senda levaque, diribikira basota rebaca. Oh, tarrabacaya senda levaca. Libéranos tus secretos, danos revelación, dánoslos en espíritu de sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Está hablando de Jesús. Con justicia juzga y pelea. La llave que abre el cielo es la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Es el verbo, como lo dice Juan capítulo 1. Ahora, cuando vivimos por la palabra, dejamos de depender de nuestras emociones, porque por fe caminamos y no por vista. Si vamos a vivir por la palabra, tenemos que aprender a morir a lo sensual, a lo sensorial. Una de las cosas que aprendí en Bogotá es que aparentemente a veces todo se nos cierra, y es una apariencia, porque la palabra dice que Dios siempre estará con nosotros. Dios peleará nuestras batallas. Todo lo que hay que hacer es atar a estos demonios. Demonios que amedrantan, demonios que intimidan, demonios que nos hacen creer que todo se perdió. Y yo vengo para anunciarle a esta iglesia: tú y yo vamos a recuperar los años perdidos. Él nos va a devolver los bienes que no hemos recibido. Él va a volver a activar el poder de hacer las riquezas. Amén. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra viviente, la palabra creativa, la palabra que produce milagros, la palabra que le dio origen a todo lo creado, visible e invisible, la palabra que sostiene este universo, la palabra que nos sustenta a nosotros. Tenemos que regresar a la palabra. Vamos a volver a la palabra. Vamos a leer la palabra. Vamos a meditar en la palabra. Vamos a confesar la palabra. Vamos a creer cada promesa que Él nos ha hecho en la palabra.
Él es el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales. Escúcheme. Cuando alguien aprende a vivir por la palabra, a desatar la palabra, a confesar la palabra, a decretar la palabra, a profetizar la palabra, se desatan los ejércitos celestiales. Se desatan multitud de ángeles. Se desatan ángeles porque ellos son los que ejecutan la palabra que usted liberó por su boca. Ay, Padre bendito. Descongelaos. Tenemos dos opciones. O seguimos quejándonos, o seguimos ignorando la palabra, o usamos la palabra creativa para ver milagros. La capacidad de hablar que tenemos los seres humanos no solamente es para expresar ideas o para hablar cosas. Tenemos una fe creativa que opera en nuestros labios a través de la palabra. Solamente el diablo se va a someter y correrá cuando alguien libera la palabra. La Biblia no es un libro más de tu estante de la biblioteca. La Biblia no es un libro histórico. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Todos aquellos hombres y mujeres que vivieron para Dios lo hicieron dependiendo de la palabra, el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, tú quieres ver cómo los ejércitos celestiales comienzan a operar en tu vida. Desata la palabra. Jacob no entendió por qué soñó viendo una escalera donde subían ángeles y bajaban ángeles. Fue la invitación de Dios a vivir por la palabra, a creer la palabra. Pero como no lo hizo, se estancó 20 años de su vida. No solamente tú debes estar en la palabra cuando vienes al culto. Esto debe ser a diario. Y si lees la palabra orando en el Espíritu, será algo sobrenatural. Será una bomba explosiva y expansiva en el mundo espiritual. Es más, todo lo que le estamos pidiendo a Dios debe tener el sello de la palabra, porque solo el cielo va a responder de acuerdo a lo que está escrito. Dentro de 8 días voy a predicar. El Padre me dará lo que estoy creyendo que va a suceder. Escúcheme, quien diseña el milagro que vas a recibir no es Dios, eres tú. Voy a anunciarles un poquitico de lo que hoy voy a hablar dentro de 8 días. ¿Por qué Moisés creyó? Están haciendo mucha bulla. Ok. ¿Por qué Moisés creyó que el mar rojo se iba a dividir? No se lo dijo Dios. Dios le dio la capacidad de que él creyera por eso. ¿Por qué Caleb se enfocó en el monte Sión? ¿Por qué no vio las 64 naciones? Dios le dio lo que él creyó. Dios le dio lo que él esperaba que Dios le iba a dar. Escúcheme, Dios, míreme, tenemos que aprender a conocer la naturaleza de Dios. Dios te va a dar de acuerdo al fin que estás esperando. Esa parte es clave para tu vida de conquista. Esto es clave para que haya milagros creativos a diario. La palabra es una semilla
que se debe sembrar en el mundo espiritual. Porque cada vez que usted libera la palabra, que usted libera las promesas, que usted libera los deseos, los anhelos del corazón, van a regresar a ti. No regresarán vacíos, van a regresar a ti en forma de milagros. Todo lo que has estado anhelando lo vas a recibir. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo. Ahora, el asunto no solamente es darnos a la tarea de confesar la palabra. Necesitamos vestiduras de lino finísimo. Necesitamos una vida de integridad. Necesitamos ser santos. Necesitamos salir del mundo. El positivismo, que pertenece a la nueva era, le ha vendido a la gente la idea de que usted confiese y viva como le dé la gana. Así no funciona. Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Diga, caballos blancos. ¿Por qué Apocalipsis usa la figura del caballo? Hay un texto en el Salmo 45 que dice: cabalga sobre la palabra de poder y de justicia. Escúcheme, vivir por la palabra es como cabalgar un caballo. Es como dominar el mundo natural a través del mundo espiritual. Escúcheme, Daniel 4 dice que el cielo gobierna la tierra. Por eso no te enfoques en lo circunstancial. Enfócate en lo que está escrito. Así no te parezca, así no sientas, así veas que todo está cerrado. Enfócate en la palabra. Está escrito, está escrito. Qué interesante lo que le pasó a Abraham. Estaba en la prueba más dura de su vida. Ve al monte Moriah, sacrifícamelo allí. La orden de Dios era clara. El asunto es que nunca Abraham pensó que su hijo iba a morir. Hebreos dice: pensando que Dios es poderoso para levantar, si Isaac muere, de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Sabe una cosa? Abraham, aunque no tenía Biblia, solo unas cuantas promesas. ¿Sabe cuántas promesas? ¿Con cuántas promesas vivió Abraham? Con 5 promesas. Nosotros tenemos 66 libros, más de 8,000 promesas. Llena tu mente, llena tu corazón de la palabra. Yo prefiero que mi mente sea controlada por la palabra y no por pensamientos de derrota ni por pensamientos de fracaso. Diga: yo renuncio a todo pensamiento de fracaso, de derrota, de ruina y pobreza. Se va fuera de mi vida ahora, en el nombre de Jesús. Y le seguían en caballos blancos. Y esto es espectacular. De su boca sale una espada aguda. Y está hablando de la boca de Jesús, pero también habla de la tuya. El Espíritu Santo te ha empoderado a ti para que de tu boca salga una espada aguda, una espada cortante. La palabra se afila cuando tú dices: escrito está. Jesús tenía una espada muy aguda cuando fue al desierto a enfrentar al diablo. Solo le tomó 3 versículos. Escrito está, escrito está, escrito está.
y el diablo tuvo que correr como vil cobarde, porque si se quedaba más tiempo ahí, iba a ser cortado por todos los lados. Mis amados, si estamos peleando contra algo, afila la espada de la palabra que está en tu boca, que se vuelva aguda. Si enfrentas enfermedades, no confieses la enfermedad, confiesa lo que está escrito. No moriré, sino que viviré. Por su llaga yo soy curado. Amén. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Tenemos una espada que hiere. ¿Sabe una cosa? Ahora que estuvimos en Bogotá, Bogotá tiene las iglesias más grandes, pero no las iglesias que son intercesoras. En Bogotá hay una cultura diabólica. Nadie puede venir a un culto entre semana. Por eso las iglesias más grandes tienen culto el viernes y el domingo. Pero claro, cuando juega el Millos, cuando juega Santa Fe, sea martes, lunes, miércoles o jueves, el estadio está lleno. O cuando viene Maluma, o Shakira, o Bad Bunny, se llenan los eventos. Es una mentalidad diabólica. Es la razón por la cual la iglesia no avanza. Podemos tener los templos llenos, pero ¿qué si la gente no sabe vivir por fe? Pero ¿qué si la gente no sabe usar la palabra para herir las naciones, para evitar que Satanás nos coloque al frente malos gobernantes, para evitar que gente sin escrúpulos, jueces vendidos, fiscales amañados, usen su poder para su amaño y no hagan justicia? ¿Sabe de quién es la responsabilidad? No de Dios, es de nosotros. Es muy fácil criticar. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. ¿Cómo crees que vas a enfrentar a una bruja que te está maldiciendo? ¿Cómo crees que vas a enfrentar la hechicería, la envidia? Yo he tenido dos experiencias bien particulares. Hace años, cuando vivía por Unicentro, a las 12 de la noche me llamó una mujer desesperada, una mamá, allí en Piendamó. Papá, mi hijo está encerrado y está como loco. Y yo le dije, ve y tócale y pásale el celular. Y él me dice, papá, ayúdame. ¿Qué te pasa, hijo? Hay una bruja en mi techo. Me amenaza que me va a matar, que hoy es el día que me mata. Y yo le dije, pon altavoz. Y comencé a orar, desaté la palabra, confesé la palabra, eché fuera esa bruja. Me tomó más de media hora y a la media hora me dijo, ya se fue. Yo le dije, sí, ya se fue. Bueno, hijo, estemos pendientes. Si vuelve a pasar, me llamas. Yo cuelgo y a los segundos la bruja aterrizó en mi techo. ¡Pah! Cayó así. Y no es porque era una rata o era una zarigüeya, no. Era una bruja. Y comenzó a amenazarme a mí. Yo le dije, te metiste con quien no debías. Yo ya estaba caliente. Y comencé a orar y a orar y a orar y a orar. Solo le tomó 15 minutos y ¡pum! Se fue. Cuando yo percibo que se fue, vuelve y me llama el muchacho, papá volvió a aterrizar aquí. ¿Ven qué bruja tan endemoniada esta? Hola, qué fastidio. Me dice, no, papá me dice que le diga a usted que no ore más, que como está se va a morir. La palabra hiere principados, potestades, brujas y hechiceros.
Y si usted no cree en eso, usted tiene un gran problema. Creo que Carolina, ¿me das permiso para contar tu testimonio de lo que te pasó? Carolina estaba en convalecencia. ¿Eso cuándo pasó? De la semana pasada. Dice que estaba en su cuarto y apareció un demonio y la estaba estrangulando. Y casi no se zafa de eso. Tanto así que ella quedó afectada de la garganta, ¿verdad? Son demonios. A eso nos vamos a enfrentar. La palabra hiere. Y sabe una cosa, le dije al muchacho: listo, dile que se largue y nunca más vuelva. Pero que te diga a ti quién fue el que la mandó a ella, lo contrató. Y le dijo el nombre. Y se largó la bruja. Me dice: papá, le tengo que confesar mi pecado. Ay, padre, yo le dije: ¿qué pasó? Es que yo estaba saliendo con una mujer. Y esa mujer es la esposa de un guerrillero aquí en la ciudad. Le dije: date por bien servido que no te mató. Estaba orando por una familia en Nueva York. No Boyacá, ok, Nueva York, Estados Unidos. Y esta hija, que la conozco desde pequeña, me decía: papá, ayúdeme que se me va a dañar el matrimonio, ayúdeme por favor. ¿Qué le pasa, hija? Yo no sé, pero en la casa hay un ambiente endemoniado. Mi hijo mayor, que era un niño de 12 años, se descontrolaba y aparecían voces que le hablaban. Ya su marido estaba hablando de que la iba a dejar. Y yo comencé a orar por ella. Y en la semana varias veces me llamaba y oraba por ella. Y a la semana siguiente me dice: papá, me llamó mi cuñada desde México. El marido era mexicano. Me llamó mi cuñada desde México a contarme que la primer mujer la exmujer de mi marido, había contratado una bruja mexicana. El objetivo era matarla a ella y acabar con sus niños y dañar su matrimonio. Yo le dije: ¿qué? Vamos a orar. Duramos una semana orando, batallando, creyendo, lanzando la palabra, usando la palabra para herir a los demonios, para romper la maldición. ¿Y sabe qué sucedió? Al mes me dice: papá, me volvió a llamar mi cuñada con un recado de la bruja. Dígale a esa señora en Nueva York que le diga al pastor que está orando que termine, que no más, que me voy a morir, que me muero de amor, que me voy a morir. Yo le dije: listo, pero que no se meta contigo. Nunca la he visto. Ella no me conoce. ¿Cómo sabe que era un pastor el que estaba orando con ella? Y lo que le estoy contando no son fábulas, son cosas reales. Rubén, es que yo quiero rapidito, sin pararme, contar algo que me pasó. Recién estábamos casados viviendo en la casa de San Fernando. Esa casa tenía en el primer piso los cuartos a la comedor y en el segundo piso cocina, y tenía otro cuarto extra. Llegó un día de Halloween. Esto es real lo que él está contando. Los dos tuvimos una discusión y yo de machita me cogí mi almohada, mi cobija y me fui a dormir arriba. Primera vez y última que hice eso en mi vida. Estaba durmiendo arriba, literal entró una bruja. Me empezó a ahorcar. Casi los testimonios son que llegan a ahorcarlo a uno. Me empezó a ahorcar y yo, pero fue literal. Cuando yo a los 15 minutos logré decir la sangre de Cristo, me soltó y se fue. Y me aparezco yo en el cuarto a la medianoche con la almohada, la cobija, llorando, y me dijo: ah, sí, muy machita, ¿para qué te fuiste del cuarto? Y nunca más lo volví a hacer. Debemos estar muy preparados con la palabra en este año, porque a medida que avanzamos, el diablo va a tratar de cerrarnos el paso. Y lo único que el diablo respeta es la palabra. El nivel de palabra que usted maneja
el nivel de palabra que usted conoce, el nivel de palabra que usted medita, el nivel de palabra que usted lanza. Ay, Padre, yo veo a mucha gente aquí totalmente ida. Santo sea el Señor. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Escúcheme, en el Salmo 110 la palabra se conoce como la vara de hierro. Diga, vara de hierro, que nos sirve para regir. Una vez usted conquista algo, Satanás tratará de quitárselo. Una vez usted logra ver o Dios le abre una puerta, Satanás tratará de cerrársela. Aunque la palabra dice que las puertas que Dios abre, nadie nos las va a cerrar. Pero tenemos que usar la palabra como vara de hierro para prohibirle al diablo. Y si se mete, lo machacamos. Y si se mete, defendemos. Tú riges con la palabra. Tú gobiernas el mundo espiritual con la palabra. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Éxodo 14:16. En el peor momento de la confrontación espiritual que estaba teniendo Moisés y el pueblo de Israel, había una sola manera de tener respiro y liberación. Las opciones, los milagros no se van a dar por un golpe de suerte. Los milagros y las puertas abiertas serán el resultado de aprender a levantar la vara de la fe. ¿Cómo levantamos la vara de la fe? Creyendo que lo que estamos diciendo va a suceder. Ahí estaba Moisés. Faraón y su ejército venían con la intención de acabarlos, de aniquilarlos. Aparentemente no había salida. Cada uno de nosotros va a enfrentar tarde o temprano eso. Todo estaba cerrado. La gente comenzó a llorar. La gente comenzó a orar con miedo. Tú no puedes orar con miedo. Tú debes orar con fe. Tú debes orar con valentía. Algo que se me quedó en el espíritu y lo voy a predicar. La fe Dios nos la ha dado para desafiarlo a Él, para creer por milagros. Diga conmigo: tengo una fe. Ay, pero tengo una fe para desafiar al Dios del cielo. ¿Cómo es posible que Josué, sin consultarle a Dios? Ahora, Josué conocía a Dios y conocía su palabra. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se paró y la luna no se movió de su eje por 24 horas. Y dice Josué 10, y esto lo voy a predicar dentro de 8 días, que Dios escuchó la voz de un hombre débil, pero lleno de fe. Dios se sintió desafiado por ese hombre y dijo: él no sabe que si el universo se detiene, todo se destruye. Y Dios detuvo toda la creación. Dios detuvo el universo solo porque un hombre se atrevió a desafiarlo. Atrévete a desafiarlo.
Es un asunto entre tú y Dios. Aprende a negociar con Dios. Si quieres algo de Él, habrán condiciones, habrán compromisos, habrán demandas. Debemos sufrir transformaciones. Aleluya. Éxodo 14:16. Y tú, Moisés, alza tu vara. Va a suceder lo que tú creas que yo puedo hacer. No me están oyendo. Tu espíritu de desvirolación se va fuera de esta iglesia. Diga: yo renuncio a estar despistado. Diga: Espíritu Santo, ayúdame a enfocarme escuchando la palabra. Amén. Va a suceder lo que tú creas que el Padre puede hacer por ti. Olvida al diablo. Olvida tu necesidad. Tenemos la oportunidad de levantar la vara de la fe. ¿Y sabe qué dijo Moisés? Mar Rojo, divídete. Mar Rojo, ábrete a la derecha y a la izquierda. Cuando Moisés levantó su vara de la fe, de la palabra, ahí en Éxodo 14 dice que Dios envió un ángel. ¿Sabe quién dividió el Mar Rojo a la derecha y a la izquierda? Fue un ángel, porque los ángeles obedecen a la voz de su precepto. Hay ángeles que están muy aburridos con muchos hijos de Dios. A los ángeles les gusta traer respuestas. Los ángeles provocan milagros, pero tú tienes que trabajar los milagros. Tú tienes que enfocarte en el milagro y no en el problema que tienes. Y tú alza tu vara y extiende su mano sobre el mar. Y mire lo que dice, no está mal escrito: divídelo. Divídelo. Tú eres el que lo va a dividir. Estás creyendo por una casa, diséñala. Estás creyendo por cierta cantidad de dinero, diséñalo. Estás creyendo por milagros, por nuevos contratos, diséñalo. Atrévete. Cuando Ana estaba estéril, se fue al templo a hacer un voto con Dios: dame un hijo y te lo entrego. Después de que el niño cumplió 5 años y lo destetó, lo trajo a la casa de Dios. Apareció con una ofrenda diciéndole: ahora este niño se queda aquí para siempre. Dame 6 hijos más. Si hubiera pedido 10, Dios le da 10. Si hubiera pedido 20, Dios le da 20. Una vez papá Hegan, Kenneth Hegan, tenía una urgencia de $50,000. Estamos hablando del año 40 o 50. En ese tiempo era mucho dinero. Y él oraba: Señor, provéeme esos $50,000. Y fue a un evento y se para un hombre y le dice: Señor, yo necesito $3 millones. Al tiempo Dios se los dio a él. Y este hombre se molestó y le dijo: a él le das 3 millones y a mí 50,000. Digo, ¿esa fue tu fe? No se queje. Si usted está creyendo por un pichirilo, pichirilo tendrás. Si usted está creyendo para vivir con lo justo, no me des mucho, no me des menos. No, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Use la fe para poner metas financieras. ¿Cuánto cree que puede ganar? ¿Cuánto necesita ganar? Penetre el mundo del espíritu. Coloque metas inalcanzables. Eso es desafiar a Dios.
Porque si lo que usted cree, usted lo puede hacer, no necesita a Dios y no necesita la fe. Y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Salmo 2:9. Los quebrantarás con vara de hierro. Diga, quebrantar con vara de hierro. Cuando en un lote, escúcheme, aquí en la iglesia hay un muchacho que compró un lote por Pance e iba a construir ahí un complejo de apartamentos para universitarios. Pero no había visto que al final de ese lote había una roca escondida, muy grande, por cierto. Hizo un buen negocio, le salió barato, pero claro, ahí estaba semejante roca. Y él decía, papá, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Tranquilo. Y le dije yo, comienza a barrenar. Búsqueme qué significa esa palabra, barrenar, barrenar. Diga conmigo, barrenar. Espere que me den el significado. Barrenar. Dice, abrir agujeros con barrena o barreno en algo. Agujerear una embarcación para que se hunda. O sea, agujerear algo. Cuando arreglan aquí las calles, y ojalá algún día arreglen las calles de Cali, ¿qué dice ahí? ¿Ah? Perforar para colocar explosivos. Bueno. Cuando arreglan una calle, ellos utilizan un machín. ¿Los han visto? ¿Sabe qué está haciendo? Barrenar. Romperlo duro. Romper demonios. Romper barreras. No creas que por una vez que ores o confiesas o desatas, las cosas se van a abrir. A veces nos llevan tiempo. Hay que barrenar, hay que romper, hay que penetrar. Y este muchacho no sabía ni qué hacer. Digo, ¿y si le meto un taco de dinamita? No, pues vuela toda la cuadra. Aparecieron unos paisas de Medellín. Lo llamaron: señor, somos expertos en el asunto, le cobramos tanto dinero. Y él me llama y me dice: ¿será que lo hago? Le digo: claro, hazlo, pero pregúntale que si van a meter dinamita, porque si meten dinamita eso va a ser un caos. No van a usar dinamita. Se vinieron los paisas, abrieron varios huecos en la roca y echaron un líquido y se fueron. Oye, pero eso es todo. Sí, tranquilo, en una semana volvemos. Cuando volvieron, aparentemente por fuera se veía normal, pero cuando ellos comenzaron a usar el machín, se rompió por acá, se rompió por acá, se rompió por acá. Tuvieron que sacar, creo que sacaron 10 volquetadas de roca. Y él preguntó: ¿y qué es ese líquido? Y ellos dijeron: no le podemos decir porque con eso trabajamos. La palabra es una vara de hierro que nos ayuda a barrenar, a romper, a doblegar, a enfrentar la adversidad. Usa la palabra con la adversidad que tienes, de día y de noche y de día. ¿Hasta cuándo? Hasta que se rompa, hasta que se rompa. Algunas veces te va a llevar 3 días romper, otras veces una semana, 15 días, pero que se rompe, se rompe. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Salmo 110:2. Jehová enviará desde Sión. Dios envía un empoderamiento sobre la iglesia
Cada uno de los que estamos aquí debe ser experto en la palabra, no en teología, no en información. La palabra que es viva, la palabra que es eficaz, la palabra que es cortante, la palabra que penetra. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Aquí la palabra es la vara de tu poder. ¿Y para qué nos sirve? Para dominar en medio de nuestros enemigos. O te dominan o tú dominas. O trazas una línea en tu casa, en tu familia, en tu salud, en tu trabajo. Escúcheme. Gedeón usó la palabra para subyugar a Madián por 40 años. No le dejó levantar la cabeza a su peor enemigo. Y cuando él comenzó a dominar a Madián, dice que la tierra reposó por 40 años. Usa la palabra para dominar. Sal al frente antes de que te ataquen. Usa la palabra. En este día no tendré temor de malas noticias. No me sorprenderá el enemigo, ni el hijo de iniquidad me quebrantará. Por un camino saldrán contra mí, por 10 caminos subirán delante de mí. Tú tienes que aprender a usar la palabra para dominar el mundo espiritual. Satanás va a tratar por todos los medios de golpearte, con tragedias, con muerte, con enfermedad. No se lo permitas. Este día permanezco sano. Este día no pierdo ningún negocio. Este día las puertas permanecen abiertas de par en par. O como dice Isaías, las puertas permanecerán abiertas de día y de noche para que yo reciba una transferencia de las riquezas de las naciones impías a mis manos. Isaías 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y aquí está lo que quiero hacer notar. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Lo que está sucediendo en este tiempo es el resultado de intercesores que llevan años orando para que el Dios de justicia se le pare al frente a estos monstruos que acaban con los jóvenes, que acaban con la niñez. Ralph Owens, un intercesor británico, se encerró por 3 años y medio. Hitler y el Tercer Reich eran invencibles. Estaban conquistando, ya habían conquistado casi el 20% de Europa. Ahora iban contra Inglaterra. ¿Sabe que nunca pudieron conquistar Inglaterra por ese hombre? Ralph Owens. 3 años y medio. Le tocó los bombardeos de los aviones del Tercer Reich. Pero él oraba una sola oración: Padre, arranca a Hitler de esta tierra. Padre. Y él usaba su boca como una vara. Levante su mano y diga: ahora uso mi boca como una vara para herir demonios, para quebrantar maldiciones. Diga: y ahora yo rompo sobre mi vida todo ciclo de maldición, de enfermedades,
de muerte prematura, todo demonio que se quiere ensañar contra la salud de mi cuerpo, se va fuera ahora. Yo derribo todo ciclo de maldición, de pobreza, de escasez y de miseria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Escúcheme, no se manifieste en las redes. No tome partido del que gobierna mal. No. Encerrémonos en nuestro lugar secreto y comencemos a usar la palabra, que es la vara en nuestra boca, para herir, y que Dios remueva a los malos gobernantes, a los malos presidentes, a los jueces corruptos, a los fiscales vendidos, toda la corrupción que se está moviendo en Santiago de Cali y en el Valle del Cauca, serán removidos antes que termine este año. En el nombre de Jesús, el Dios de las venganzas nos hará justicia en el nombre de Jesús. Y mire lo que dice: y con el espíritu de sus labios matará al impío. Diga: con el espíritu de la fe. Ay, despiértese. Con el espíritu de la fe mataré al impío con mis labios. Nunca te le enfrentes a un enemigo. Tú no necesitas soplarle los mocos a nadie. ¿Sabes que alguien te está haciendo la vida miserable? No lo maldigas, no lo enfrentes, no lo golpees. Usa la palabra que opera en tus labios, y ese impío, esa bruja, ese envidioso va a caer por tierra. Recuerde que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Si tú sabes que alguien te está haciendo la vida miserable y te está robando el fruto de tu trabajo, enfréntalo con la palabra. Pablo enfrentó lo malo que le había hecho Alejandro el Calderero. Me ha hecho muchos males, él es un traidor. Y él dijo: Padre, lo perdono, pero págale conforme a sus hechos. No te dejes llevar por los deseos de venganza. Dejemos que el Dios de la venganza tome parte a nuestro favor. Amén. Hay gente que puede estar planeando hacerte un atentado. Diga: todo demonio, todo hombre perverso o mujer perversa que se quiera levantar contra mí para atentar contra mi vida, yo declaro: ningún arma forjada contra mí prospera. Toda boca maldiciente, chismosa, la condeno, la llamo a juicio en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 27:1. Aleluya. Esto es poderoso. En aquel día Jehová castigará. La palabra no es un mero libro, es una vara que castiga. Es una vara que nos hace justicia. La palabra es una vara, es una espada que rompe la injusticia contra nosotros. Nunca demandes a nadie, y más si es cristiano, nunca lo lleve a los estrados judiciales. Hay mucha gente que cacarea, que conoce la palabra, que son teólogos y demandan a los hijos de Dios. Yo prefiero encerrarme en mi cuarto y acudir a los estrados judiciales del cielo
Lucas 18 lo dice. Había una viuda que en esa ciudad el único que hacía justicia era un juez malo, perverso, que no temía a Dios y no respetaba a los hombres. No temía a los hombres y no respetaba a Dios. Pero esa mujer se enfocó en la investidura que ella tenía, y por muchos días nunca habló con él personalmente, sino que desde afuera: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y así lo hizo por mucho tiempo, hasta que este juez dijo: ¿qué hago con esta vieja loca? Cada vez que viene se me daña el día. Si la mato, me voy a meter en problemas con la ciudad. Ya sé, le voy a hacer justicia para quitármela de encima. Y Jesús aplica la parábola. Eso hizo el juez malo, que no respetaba a Dios ni temía a los hombres. ¿Qué cree que Dios hará contigo? Que clamas de día y de noche. Vamos a orar con la palabra de día y de noche. Vamos a sacar fuerzas de la debilidad. Vamos a levantarnos. Ayer para mí fue uno de los días más duros de este año en orar. Me dolía todo: el pelo, el cuerpo, las orejas, hasta una verruga que tengo por aquí. Terrible. Pero le dije al Espíritu Santo: ayúdame. Oiga, luego era el problema para yo dormirme. Casi no dormí entre viernes y domingo. Pero es la fortaleza que necesitamos. Mírame, si tú estás en un conflicto, tú no puedes dormir ni encerrarte a ver televisión. No, tú tienes que estar ahí. Amén. Para usar la espada dura, grande y fuerte, y castigar a Leviatán. Diga: castigar a Leviatán, la serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortosa, y matará al dragón que está en el mar. Ahora, la palabra castiga a Leviatán, así como el diablo le mató a todos los hijos que tenía Job. Yo tengo una gran responsabilidad, y son mis hijos naturales y espirituales, y por ellos oro y peleo. Nos contaba mi papá ya en Bogotá que una vez apareció un demonio en su casa, amenazando que le iba a enfermar a sus dos hijas. Se encerró con ellas y dijo: yo agarré a Laura acá y agarré a Daniel acá, y se me quedaron dormidas, pero yo me quedé ahí. Aparécete, diablo. Voy a usar la espada grande, fuerte y dura. Tú no me tocas a mis hijos. Defienda su hogar. Tú no tocas mi matrimonio. No me vas a dañar mi hogar. No le vas a dañar el corazón a mi esposa. Nunca estaré en el funeral de un hijo ni de un nieto hasta la tercera y cuarta generación. Así tenemos que hacer. Apocalipsis 12 dice que el dragón persiguió a la descendencia de la mujer, que es la iglesia, pero ese dragón se paró ahí para devorar al bebé que iban a nacer. Yo profetizo en esta iglesia que no perderemos a nuestros hijos. Nuestros nietos van a nacer bien. Tus hijos que están en el mundo van a regresar a Dios en el nombre de Jesús. Pero usa la espada dura, grande y fuerte. Diga: yo tengo una espada dura, grande y fuerte, y con ella castigo al Leviatán, la serpiente veloz, y al dragón, en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 6:17. Aleluya. Y tomad el yelmo de la salvación. Pero aquí está lo que quiero hacer notar. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra es la espada que usa el Espíritu Santo. Entre más conozcas la palabra,
más grande y afilada va a ser. El Espíritu Santo no podrá utilizar en tu vida más allá de lo que tú te has dedicado a conocer la palabra. Cada palabra, se cree que hay más de 8,000 promesas. Cada promesa es un decreto espiritual. La única forma de enfrentar principados y potestades, demonios, es desatando el juicio decretado del Salmo 149. Todo se hace con la palabra. La profecía más segura es la palabra. Aprende a profetizar con la palabra. Tú no necesitas que alguien te venga a hablar al oído. Párate. Yo profetizo que en este día mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza en gloria. Yo profetizo, dinero viene del norte, sureste y oeste. Yo profetizo con la palabra, no me voy a morir prematuramente, me sano. Estoy sano desde la cabeza hasta los pies. Resisto todo dardo de enfermedad, resisto toda opresión, renuncio a vivir oprimido, renuncio a deprimirme. Con justicia he sido adornado, de manera que la opresión no se acercará a mí. No habrán tragedias. Yo profetizo, caerán a mi lado 1,000, 10,000 a mi diestra, a mí no me llegará. Profetiza la palabra. Jeremías 29 del 10 al 11. Jeremías 29 del 10 al 11 fue la promesa que era la llave que Dios le dio al pueblo de Israel cuando fueron exiliados de su nación a Babilonia. ¿Sabe qué es lo tremendo y lo triste? Que por 70 años la gente se deprimió. El Salmo dice que aún los mismos babilónicos le decían a ellos: canten, saquen las guitarras, las arpas, sus alabanzas son reconfortadoras. Y ellos decían: no, los instrumentos los hemos colgado en árboles porque nos sentimos muy derrotados y desanimados. ¿Sabe qué demuestra el desánimo? Que tu corazón está vacío de la palabra, porque la palabra nos da esperanza. Y esta promesota estuvo dormida hasta que apareció el profeta Daniel, que la despertó. Vamos a despertar las promesas de su palabra. Insiste, declárala. ¿Hasta cuándo? Hasta que se te vuelva realidad, hasta que suceda el milagro, que sea tangible. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlo regresar a su lugar. ¿Sabe por qué demoró 70 años? Porque la gente dejó dormir la promesa. No dejes dormir tu promesa. Insiste, cree, habla. Pastor, ¿y si no sucede? ¿Y qué si sucede? Versículo que sigue, por favor. Porque yo sé, dijo Dios, los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de abundancia y no de escasez, pensamientos de victoria y no de derrota, pensamientos de salud y no de muerte. Debemos aprender a pensar
conforme a la palabra. Nuestra mente y corazón necesitan ser renovados por la palabra. El Espíritu Santo usa la palabra como una espada de doble filo, como dice Hebreos 4, para rasgarnos el corazón, para sacarnos la inmundicia, para romper la incredulidad, para romper las dudas. Y aquí está, para daros el fin que esperáis. Pastor, yo no he recibido nada. Es que tú no estás esperando nada. O sea, tienes que volver a soñar, tienes que volver a creer, tienes que aprender a usar la fe para desafiar a Dios y desafiarte a ti mismo. Tú eres un soñador, tú eres un visionario del cielo. Apunta a lo mejor. Esos sueños de grandeza que tú tienes no vinieron del diablo, te los dio Dios. Esa incomodidad que a veces sentimos es el Espíritu Santo de Dios. Ese mismo texto, Jeremías 29, 10 y 11 en la versión CJ. Pues así dice Adonai el Señor, al filo del cumplirse, diga al filo de cumplirse, cuando tú comienzas a desatar la palabra, a reclamar la pobreza, la promesa, perdón, reprendo al diablo, la promesa, tu promesa comienza a estar al filo del cumplimiento. Ahí está. Si no confiesas, la promesa se aleja. Los milagros suceden cuando alguien se atreve a creer. Los milagros suceden cuando alguien se atreve a creer. Los milagros, cuando alguien se atreve a creer. Los milagros suceden cuando alguien se atreve a creer. Dios extiende su mano y nos toca con su poder. Dios extiende su mano y nos toca con su poder. No hay límites en Dios, no hay límite a su poder. Si tú puedes creer, todo posible es. No hay límites en Dios, no hay límite a su poder. Si tú puedes creer, todo posible es. Porque así dice Adonai, al filo de cumplirse. ¿Sabe cuánto le demoró al profeta Daniel desatar la promesa que por 70 años estuvo dormida? 21 días. A muchos le va a tomar 3 días, a otro le va a tomar una semana, a otros 21 días. Pero ¿qué sucede? Sucede. Tu confesión de la palabra de fe hace que la promesa mantenga el filo del cumplimiento. Ahí está. Elías está al filo de nacer. Ahí está. Son los momentos más críticos, Samuel David, donde hay que orar, hay que perseverar para que el diablo no me robe. Diga: Satanás, no me vas a robar mi respuesta, no me vas a robar mi bendición, en el nombre de Jesús. Al filo de cumplirse. A Babilonia 70 años yo os visitaré y confirmaré sobre vosotros mi favorable promesa de hacerlos volver. Qué bien me sé los pensamientos que pienso sobre vosotros, oráculo de Adonai, pensamientos de paz y no de desgracia,
para daros un porvenir y una esperanza. Diga, yo tengo un porvenir y una esperanza. Diga, y en este año voy a llegar tan lejos como lo crea, en el nombre de Jesús. Hebreos 10:37. Hebreos 10:37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. No dejes dormir tu promesa, confiésela, requiérala. En la segunda ocasión, en los tiempos del COVID, que yo estuve en urgencias de la clínica Sebastián de Belalcázar, mis síntomas y la opinión del médico, que yo le dije no me la diga por favor, eran malos. Me tomó 14 horas. No dormí, no bebí un vaso de agua, no comí nada y tenía un hambre. Era terrible el dolor que me atacaba los pulmones, que estaban bendecidos. Pero por 14 horas seguidas yo me volví un león. Cuando fui a salir de la casa yo dije, tremendo que me muera, o sea, voy para el cielo y me encuentro con Sara Michelle. Y ahí de pasada le pego un coscorrón a Tyrone y a Luis Alberto. Pero yo dije, yo tuve que escoger. Esto es lo que muchas veces ni nos damos cuenta. Yo regresé y me arrodillé en la sala y dije, Señor, yo escojo vivir. Yo no me quiero morir. Dame una oportunidad. Inclusive yo hice 2 votos con Dios y los sellé con ofrendas. Y yo dije, como salgo regreso. No sé el médico qué me va a decir. Es más, yo escuchaba que decían, a él hay que hospitalizarlo. Yo reprendo al diablo. La señora de aquí se murió, el otro de por acá se murió. Era el diablo intimidándome. A las 3 de la tarde apareció un médico gordito, buena gente el man. Me pusieron el sobrenombre de que el león. Y ese médico entró así, dijo, no está bravo, ¿no? Bueno, aquí está su orden de salida, puede irse. Solamente tómese estas 3 pasticas. Como usted no quiere saber qué creíamos que tenía, pues ni se lo voy a decir, porque ahora me toca dejarlo ir, porque todo cambió. Que un médico te diga eso. Y mi única demanda, médico, ¿puedo comer algo? Qué hambre tan berraca, hermano. Vaya, coma lo que quiera. Ya, me paré, se me quitaron dolores, los demonios que me acosaban. Me fui a la casa y aquí estoy. Pero deje de decir, ay, es que me voy a morir. Ay, es que soy. No, mis amados. Confiese la realidad espiritual. Enfrente su realidad natural con la realidad espiritual de la fe. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Diga, no tardará. Y mientras se tarda, aquí está lo que debemos hacer. Mas el justo vivirá por fe, sin retroceder. Amén. Diga, voy a vivir por fe, sin retroceder, sin darme por vencido, porque yo creo que respuestas y milagros vienen a mi vida. Amén. Amén. Termino. Ahora quiero decirle que muy seguramente el diablo me lo puede atacar cuando llegue a la casa con pensamientos negativos.
usted no siente nada. ¿Dónde está la fe? Se me fumó. No, usted tiene que reprender eso que el diablo, eso se llama el vaho del diablo de la incredulidad. Diga: todo vaho de incredulidad, de dudas y negativismo se van fuera de mi corazón. Amén. Isaías 26:20, 2 versículos y termino. Anda, pueblo mío, Maranata Cali, entra a tus aposentos, ve al lugar secreto donde oras, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. Dios, el Espíritu Santo, te va a hacer saber cuando el milagro se está desatando. Hay un texto y no tengo tiempo, pero dice que tus promesas le hablan a tu corazón. Tú vas a saber, Marshall, cuándo es el día, porque Elías te va a decir: mami, en la juega que ya salgo. Laura Muñoz de Muñoz me decía que teniendo a su último niño, los médicos decían: no, ya, espere, no, usted es muy cansona. Fue como 3 veces a la clínica. La tercera vez la ignoraron. Pero qué guerrillera es esta Laura. Dice: papá, yo me tuve que acomodar porque sabía que Joel David ya venía, y yo pujé y pruno, y yo lo recibí. Tuve que cogerlo porque ese muchacho salió disparado. Fue Catalina. Catalina con Micaías. Imagínate, solita salió Micaías y prum, lo tuvo que agarrar. Eso te va a pasar a ti esta semana. Tu milagro va a salir disparado. Maranata está en trabajo de parto. Yo estoy en trabajo de parto. En cualquier momento el cielo el cielo tocará la tierra para mi milagro. Aleluya. Y termino con Lucas 21:24. Lucas 1:24. Colóquese de pie, por favor. Aquí termino yo. Mire, después de aquellos días, ¿sabe de cuántos días habla? De 60 años. Míreme acá. Oiga, ustedes sí se despistan facilito. Esta es la parte más importante que voy a enseñar. No sigo hasta que estén quietos. Mala idea hacer chichi ahora. Después de aquellos días, Zacarías y Elizabeth esperaron por casi 60 años. Zacarías llevaba orando 60 años sin ver nada. Satanás lo había nublado. Satanás se había colocado el oprobio para que Elizabeth fuera estéril. Pero dice: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Ella tendría por ahí 57 años hasta que quedó embarazada. Cuando Zacarías vio esto, fue y se recluyó en casa por 5 meses. ¿A qué se fue a la casa? A batallar por este bebé, porque la medicina decía que le podía salir down, que podía morir. Nos contaba el pastor Luis Enrique y Dianita que en el embarazo de Cristal fue un embarazo muy difícil. Creo que a los 2 meses dejó de crecer, ¿no? Sí, a los 2 meses la bebé dejó de crecer. A los 6 meses dejó de crecer. Y el consejo médico era: aborten. No le llegaba alimento a la bebé. Esa bebé se va a morir, va a llegar mal.
Y ellos se pararon firmes en la fe. Se encerraron por muchos días hasta que nació. Y Cristal, naciendo, cautivó a los médicos con su sonrisa. Se les reía a los médicos. Tu milagro se le va a reír a los demonios. Milagros, milagros vienen, mis amados. Si tú estás batallando por algo, ve y enciérrate. Por los próximos días yo me voy a encerrar, y con todo el respeto, no voy a visitar a nadie. Espero que entienda, porque estoy peleando por algo que ya Dios me habló en Bogotá, que es una realidad. Sucede porque sucede. Amén, dele un aplauso a Jesús. Los milagros suceden. ¿Qué pasó? Los milagros suceden cuando alguien se atreve a creer. Los milagros suceden cuando alguien se atreve a creer. Dios extiende. Dios extiende su mano y nos toca con su poder. Dios extiende su mano y nos toca con su poder. No hay límites en Dios, no hay límite a su poder. Si tú puedes creer, todo posible es. No hay límites en Dios, no hay límite a su poder. Si tú puedes creer, todo posible. Levante sus manos y diga: amado Espíritu Santo, empodérame con la palabra de la fe para creer. Y yo declaro ahora que renuncio a la duda, a la incredulidad, y ahora me paro firme en la fe de Dios con su palabra para derribar demonios, para cambiar circunstancias. Diga: yo renuncio a vivir por vista, renuncio a que mi corazón se conmueva por los temores. Diga: Espíritu Santo, empodérame con la espada aguda de la fe, que mi fe mantenga afilada, que mi espada castigue al diablo, que la espada sea como la vara de hierro para dominar en medio de mis enemigos. Y ahora, amado Espíritu Santo, yo oro por esta iglesia. Como dice tu palabra, desata el hambre por la palabra sobre cada uno de ellos. Yo los bendigo con toda bendición espiritual en el nombre de Jesús. Amén. 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 De un aplauso bien fuerte. Aleluya. Mis amados,